Siempre me encantó sentir miedo. Las montañas rusas, las casas del terror, las películas de terror. Pero a su vez he sufrido de ansiedad paralizante toda mi vida. Suena contradictorio, pero creo que disfruto de cualquier cosa que me permita sentir que tengo el control del miedo, o al menos creerlo. Adán me metió en la exploración urbana. Te sorprendería saber cuántos edificios abandonados existen en medio de una ciudad llena de vida. Para mí, es más un refugio pacífico que algo aterrador. Un lugar silencioso, completamente olvidado por el mundo exterior. Íbamos camino a uno con un par de amigos más. Un antiguo hospital que había cerrado años atrás. Habían instalado una valla improvisada, pero por alguna razón, el terreno permanecía intacto. El GPS marcaba 800 metros. Mi emoción crecía a medida que nos acercábamos. Adán frenó en seco, mirando fijo un sendero casi imperceptible que se adentraba en una zona boscosa. Espera. ¿Qué es eso? Todavía estábamos en las afueras de la ciudad, pero no había mucha vegetación por ahí. Solo unos pocos árboles dispersos. Era lo más parecido a un bosque que encontraríamos en esa zona. No va a llevar a ningún lado, tío. Seguro es solo un camino de servicio junto a la autopista. Chris cruzó los brazos. No. Adán no apartó los ojos del sendero. ¿Cómo es que nunca lo había notado antes? Levantó la vista hacia el cielo, y por encima de la delgada capa de árboles, pude ver los pisos superiores de un edificio enorme alzándose sobre nosotros. Es bastante raro. Yo tampoco lo había visto nunca. Ninguno de nosotros lo había visto. Estábamos atónitos. Los cuatro habíamos vivido en esa zona toda nuestra vida, sin mencionar nuestra obsesión por explorar. No solo nunca habíamos visto ese enorme edificio antes, sino que tampoco lo habíamos encontrado en ninguno de los foros que usábamos para descubrir lugares nuevos. Adán empezó a caminar por el sendero de inmediato. Llevados por la curiosidad, lo seguimos. El sendero nos llevó directamente hasta la entrada. Una puerta de madera podrida que parecía sorprendentemente antigua. De hecho, todo el edificio parecía más viejo y deteriorado que cualquier otro que hubiéramos explorado antes. Esto podría ser peligroso. Parece completamente destruido. Alguien va a terminar cayendo por el suelo o pisando un clavo oxidado. Lo sabía perfectamente. Antes habíamos enfrentado los mismos riesgos y nunca nos habían asustado, pero ahora estaba aterrorizado hasta la médula. No recuerdo haber tenido nunca una sensación tan fuerte y tan mala sobre algo. ¿Por qué no han demolido este lugar? Es enorme. Hey tomó la palabra, y aunque era la persona más adicta a la adrenalina que conocía después de Adán, el miedo se le colaba entre las palabras. En esta zona llenan cada espacio disponible con casas y centros comerciales, y aún así dejaron este lugar intacto. Adán no respondió. Solo pateó la puerta y entró. Adán. Para un momento, por favor, nada. Siguió caminando como si no hubiera escuchado nada. Venga, vayamos a buscar el hospital. Silencio. No respondió, no se giró, solo siguió avanzando. Maldita sea. Tenemos que seguirle o se va a hacer daño. Entramos protestando en voz alta, convencidos de que todos íbamos a acabar heridos. Le gritamos a Adán que esperara, pero lo vimos doblar una esquina. Para cuando llegamos, había desaparecido. Nos quedamos paralizados frente al largo pasillo, llamando su nombre frenéticamente. Debe estar en una de estas habitaciones. Empezamos a recorrer el pasillo, asomándonos a cada una. La mayoría tenían las puertas colgando de sus bisagras. Óxido, telarañas y podredumbre nos rodeaban por todas partes. Intentábamos esquivar lo que podíamos. Charcos de agua sucia y partes del suelo que parecían a punto de ceder bajo el menor peso. Dios mío, Dios mío. Chris gritó a pleno pulmón. Corrí hacia él y lo encontré arrancándose la camisa y sacudiéndose violentamente. Todavía tenía restos de telaraña en el pelo. Quítatelas de encima, quítatelas. Tranquilo, estás bien. Solo es una telaraña. Me apartó de un empujón. Al diablo con todo esto. Si Adán quiere ignorarnos y romperse el cuello cayendo por las escaleras, allá él. Y desapareció corriendo por donde habíamos venido. Volví al pasillo y le dije a Hey que Chris se marchaba, que quizás deberíamos esperar a Adán afuera. Esperé a que saliera de una de las habitaciones. Nunca apareció. Hey. Hey, ¿dónde estás? Nada. Está bien, yo también me voy. Lo siento, pero ya tuve suficiente. Mis pasos resonaron solos mientras me dirigía de vuelta hacia la entrada. Doblé la esquina por donde habíamos venido. O eso creía. En cambio, me encontré frente a otro largo pasillo. Casi idéntico al anterior, pero de algún modo más viejo, más deteriorado, más olvidado por el tiempo. Sin rastro de la entrada.
sin puerta. Empecé a gritar el nombre de Chris, completamente frenético, mientras el pánico se apoderaba de mí. No hubo respuesta. Bien, me repetí en voz baja, intentando calmarme. Iba a romper una ventana y salir de ahí cuanto antes. Pero no había ventanas. ¿Cómo podía no haber ventanas? ¿Acaso no las habíamos visto desde afuera? ¿No habríamos notado algo tan extraño en un edificio tan enorme? Nada tenía sentido. Y entonces lo noté. No había grafitis en las paredes. Siempre había grafitis. Señales de vida, de otros exploradores, de alguien. Me sentí mareado, enfermo. Mi visión se estrechó mientras miraba a mi alrededor y me daba cuenta de que no había nada salvo pasillos vacíos e interminables. Todo tenía exactamente el mismo aspecto. Era una rata en un laberinto. Y en el momento en que lo comprendí, juro que lo sentí. El edificio sabía que me había atrapado. El instinto de huida se apoderó de mí y corrí más rápido de lo que había corrido en mi vida, gritando el nombre de mis amigos, gritando a cualquiera, suplicando en el silencio que alguien me ayudara. Entonces, con el rabillo del ojo, lo vi. Adán en la habitación más cercana, completamente inmóvil, mirando hacia el rincón. Lo vi. Juro que lo vi. Pero cuando llegué, la habitación estaba vacía. Cuestionando mi propia cordura, en pánico y desesperado, mi cuerpo entero se bloqueó. No podía moverme. Brian, ¿dónde estás? Era la voz de Adán. Salí de la parálisis de inmediato y corrí tan rápido como pude hacia el sonido. Le llamé frenéticamente, pero solo el silencio respondió. Lo único que podía hacer era vagar a la deriva por los interminables pasillos, sollozando sin control. Me aferré a la absurda esperanza de que quizás, si seguía buscando, encontraría algo para atravesar las paredes de hormigón que me rodeaban. Pero en el fondo sabía que era inútil. Iba a morir ahí. Caminé durante horas por el laberinto interminable. La adrenalina se había disipado por completo. Estaba agotado, pero no podía parar. No podía quedarme quieto, atrapado con mis propios pensamientos. Cada vez que intentaba permanecer en un solo lugar, sentía que las paredes se cerraban sobre mí, como si el edificio estuviera esperando el momento perfecto para devorarme. Tenía que seguir moviéndome. Sin ningún sentido del tiempo, no me sorprendió que el teléfono no tuviera señal. Lo más extraño era que la hora estaba congelada en las 4:20. Desde el primer momento en que lo saqué del bolsillo, el reloj no había cambiado. Maldita sea. El suelo desapareció bajo mis pies antes de que pudiera reaccionar. Rodé sin control por una escalera, sintiendo cómo algunos escalones cedían bajo mi peso, hasta estrellarme contra el fondo. Me quedé quieto un momento, aterrorizado de mirar mi propio cuerpo en busca de heridas. Con esfuerzo logré ponerme en pie, tambaleándome. Todo me dolía. Me martilleaba la cabeza, debía de haberme magullado cada costilla, y tenía el hombro dislocado. El dolor era insoportable. Intenté colocármelo como hacen en las películas y casi me desmayé. Gracias a Dios. Espera. Escaleras. Había encontrado escaleras. El alivio me arrancó una carcajada histérica. Estaba tan aliviado por el cambio de escenario que tardé un momento en procesar el horror. Había destruido mi único camino de vuelta. Ahora estaba atrapado en un oscuro y asqueroso sótano. La única luz venía de arriba. De los pasillos. Los pasillos sin ventanas. ¿De dónde venía esa luz? Al menos la linterna del teléfono seguía funcionando. Escudriñé la habitación de lado a lado. Completamente vacía, excepto por un pequeño agujero en el rincón más alejado. Un túnel inclinado. La idea me revolvió el estómago. Me sorprendió que mi mente siquiera lo considerara. ¿Pero qué otra opción tenía? Maldita sea, susurré temblorosamente mientras me ponía de rodillas y empezaba a descender. El túnel apenas era lo suficientemente ancho para gatear. El techo me rozaba la espalda. La claustrofobia me golpeó de inmediato. ¿Y si se estrechaba más? El pánico me superó antes de que pudiera avanzar. Empecé a gatear hacia atrás, intentando retroceder contra la pendiente. A esas alturas ya debería haber vuelto al sótano. Estaba seguro de haber retrocedido más de lo que había avanzado. Como una bofetada, recordé el absurdo de ese lugar y, desesperado, gateé hacia adelante tan rápido como pude. No. No puedo quedarme atascado aquí. Por favor, que no me quede atascado aquí. Rodeado de oscuridad, con solo la linterna como salvación, seguí adelante. El túnel parecía inclinarse hacia abajo cada vez más. No tenía ni idea de cuánto había avanzado ni de cuánto más faltaba. Finalmente, mi cuerpo se rindió. La sed, el agotamiento, la desesperación me habían consumido por completo.
Me derrumbé y lloré, tumbado en el túnel del que estaba seguro de no escapar jamás. Debo de haberme quedado dormido. No sé cómo, pero cuando desperté, la batería del teléfono estaba a punto de agotarse. Genial. La batería no está congelada, solo la maldita hora, las 4:20. Sin nada mejor que hacer, continué descendiendo, sabiendo que lo peor estaba por venir. La linterna se apagaría, y entonces estaría en completa oscuridad hasta que muriera. Negro. Oscuridad total. El terror que sentí cuando la luz desapareció es algo que no puedo describir con palabras. Simplemente seguí adelante. Tenía que hacerlo. Era como si el miedo creciera detrás de mí, pisándome los talones, acechándome. Había un límite para el miedo, un punto en el que el cerebro simplemente cedía a la desesperanza y alcanzaba algún tipo de calma. Mis pensamientos parecían voces disociadas flotando en el silencio. Pero todavía no había alcanzado ese punto. El miedo seguía devorándome, y entonces la oscuridad y el silencio se rompieron. Risas. Podía escuchar risas de niños, y más adelante, una luz. Nunca me había movido tan rápido en mi vida. Gateé directamente hacia el sonido, hacia la luz. Pero cuanto más avanzaba, más se desvanecía. Era como si me estuviera alejando de ella. Vete a la mierda. Le grité a ese lugar. Me congelé cuando la luz y las risas se desvanecieron hasta que apenas podía escucharlas. No sabía qué hacer. No podía volver al silencio, pero entonces empezó a crecer, y de algún modo se volvió más siniestro a medida que el volumen aumentaba. Más fuerte. Las risas me envolvieron, se volvieron tan ensordecedoras que tuve que taparme los oídos. La luz se intensificó, tan brillante que ya no podía ver el túnel. Cerré los ojos y grité con todas mis fuerzas, pero mis gritos quedaron completamente ahogados por el estruendo de las risas incesantes. Cuando abrí los ojos, estaba arrodillado en un aula. Era vieja y estaba vacía, pero no parecía deteriorada ni abandonada como el resto del lugar. Y había una ventana. Corrí hacia ella. Mirando hacia abajo, vi niños jugando y riendo. Golpeé el cristal con los puños con toda la fuerza que me quedaba. ¡Ayuda! Por favor, ayúdenme. No podía estar a más de 2 pisos de altura. Tenían que oírme. Supliqué una y otra vez, pero ninguno se giró para mirarme. Al observarlos más de cerca, algo me heló la sangre. Los niños jugaban al corro, saltaban a la cuerda, se perseguían, se lanzaban una pelota. Una y otra vez. Los escuché cantar. Cenizas, cenizas, todos caemos al suelo. Los vi caer, levantarse y repetirlo de nuevo. La niña con la cuerda sin perder ni un paso, repitiendo el mismo movimiento. Los que jugaban a las atrapadas, corriendo en los mismos círculos exactos. Un niño lanzaba la pelota, otro la golpeaba, y como un error en un videojuego, volvían a empezar. No. Como si todavía pudiera sorprenderme lo imposible. Algo dentro de mí se rompió. Tomé una silla y la lancé contra la ventana con todas mis fuerzas. Luego otra. Y otra. Nada. Podría haber estado hecha de acero. La rabia me consumió como nunca antes. Le grité al edificio. Me grité a mí mismo. Le grité a Adán. Le grité a la nada. Volví a la ventana, intentando permitirme un último momento de luz solar. Pero cuando miré hacia abajo, los niños habían dejado de jugar. Estaban completamente inmóviles. Rígidos como palos. Todos de espaldas a mí. Cerré los ojos, como si pudiera hacerlos desaparecer con mi voluntad. Cuando los abrí, habían desaparecido. El patio donde habían estado era ahora una ruina agrietada cubierta de maleza, el cemento roto con más determinación de la que yo tenía. Nunca iba a salir de ahí. Abandoné el aula sin poder creer lo que acababa de ver, todavía intentando procesar las cosas imposibles que había presenciado. ¿Por qué no podía romper la ventana? ¿Por qué los niños se reiniciaban como algún maldito fallo de sistema? ¿Y por qué diablos iban vestidos como si fueran de los años 20? El hecho de haber descendido gateando y haber terminado en un segundo piso era la parte menos extraña de todo. Pero por alguna razón era lo único en lo que mi mente podía concentrarse. El resto era demasiado para intentar comprenderlo. Recorrí otro laberinto de pasillos durante quién sabe cuánto tiempo. Solo esperando. Esperando nada. Esperando algo. Este edificio todavía no había terminado conmigo. Antes de que pudiera terminar el pensamiento, escuché un fuerte crujido y el suelo desapareció bajo mis pies. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Desperté aturdido y desorientado. El dolor llegó de inmediato. Me martilleaba la cabeza, debía de haberme magullado cada costilla, y tenía el hombro dislocado. El dolor era insoportable.
Intenté colocármelo como hacen en las películas y casi me desmayé. Me obligué a ponerme en pie sin permitirme ni un momento de alivio por el hecho de que mis piernas todavía funcionaban. No quería tentar a este lugar para que cambiara eso. Otro pasillo. Pero este era diferente. Había luces encendidas. Todo parecía limpio. Demasiado limpio. Aséptico. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, una mujer pasó frente a mí. Llevaba un uniforme antiguo de enfermera, quizás de los años 50. Por favor, ayúdeme. Ni siquiera se giró. Atónito, la vi acercarse a otra enfermera. Estaban hablando, movían los labios, pero no salía ningún sonido. Por favor. Alguien, ayúdeme. Nada. Era como si no existiera. Me giré un segundo, y cuando volví la vista, habían desaparecido. Corrí por el pasillo abriendo puertas. Grité a la mujer que había en la primera cama, pero solo miraba al techo. Probé en otras 2 habitaciones. Nada. Abrí la última puerta al final del pasillo. Un anciano tumbado en la cama. Sus ojos se movieron hacia mí. La garganta se me cerró. Puede verme. De verdad puede verme, ¿verdad? Por favor, ¿sabe dónde estamos? Necesito ayuda. Llame a una enfermera. Su respiración se volvió más dificultosa, los ojos moviéndose de un lado a otro. Parecía aterrorizado. Podía ver que intentaba moverse, pero no podía. Por favor, parpadee 2 veces si puede verme. El hombre parpadeó 2 veces. Le tomé el brazo, emocionado, desesperado. Ayúdeme. Por favor, ayúdeme. El hombre empezó a temblar, luego a convulsionar, sus movimientos volviéndose cada vez más antinaturales. Sus ojos se abrieron de par en par, y todo el movimiento se detuvo. ¡No! Le golpeé el pecho con mi único brazo que funcionaba, pero era inútil. Este lugar te deja vislumbrar la esperanza solo para hacerte sentir la verdadera desesperación con toda tu fuerza. Cuando salí de esa habitación, estaba de vuelta en un pasillo en ruinas. Pero ese hombre me vio. Eso fue real. No me lo imaginé. Lo sé. Mis pensamientos volvieron a ser míos por un momento, y empezaron a correr sin control. Tiene que haber una salida. Tiene que haber alguna manera de salir de aquí. Doblé la esquina y me encontré en una enorme sala circular. Completamente vacía pero inmaculada. Un suelo de baldosas perfectamente pulido, como si acabaran de fregarlo. Una araña colgaba del alto techo. Pero 2 cosas no encajaban. Una, un enorme agujero en la pared frente a mí. Y 2, la palabra corre escrita por todas las paredes, desde el suelo hasta la altura del pecho. Lo que decía esa palabra tenía sentido. Corrí hacia el agujero. Otro túnel, pero este era mucho más grande y estaba iluminado por antorchas. Corrí hasta que la abertura abrió a una caverna entera. Un sistema de cuevas bajo la tierra, cada pared naranjada por el fuego inmóvil de las antorchas. Me recordó a un pasadizo secreto bajo un castillo antiguo. Otro laberinto. La cueva se dividía en caminos aparentemente infinitos, y lo único que podía hacer era elegir uno. En las entrañas de esta bestia, ahora estaba convencido de que ese lugar existía para confundir a cualquiera que entrara, que nadie que pusiera un pie ahí estaba destinado a encontrar la salida. ¿Pero por qué? Caminé durante mucho tiempo. El pasaje fue estrechándose hasta que volví a gatear. A esas alturas, casi nada me afectaba. Supongo que finalmente había alcanzado mi límite de miedo. Lo único que quedaba era el instinto de supervivencia. Cuando el túnel se estrechó tanto que apenas podía moverme, encontré una pequeña puerta metálica. Haré todo lo posible por describir lo que encontré al otro lado, pero dudo que alguna vez pueda explicarlo del todo. Al principio se parecía a 2 espejos enfrentados, creando la ilusión de reflejos infinitos, hasta que se volvían demasiado pequeños para distinguirlos. Una ilusión de distancia donde no debería haberla. Una ilusión de infinidad. Pero en lugar de solo 2 espejos, parecía haber infinitas reflexiones generando un bucle sin fin a mi alrededor. Este lugar se extendía y se expandía sin límites, en todas las direcciones. Y juro que se movía. Se retorcía, se expandía, se contraía. Respiraba. No podía comprender lo que estaba viendo, pero sentía que esa habitación estaba viva. Capas infinitas de realidad, como tentáculos que se extendían a través del tiempo y la existencia. Parecía un holograma, y cualquier concepto de estructura material se desvanecía y volvía a aparecer. Estaba dentro de un programa de computadora infinito, constantemente siendo rediseñado. Una máquina viva. Perdí todo sentido del tiempo, del espacio, incluso de mí mismo. Era simplemente parte de esto, de esta cosa. Ni siquiera era consciente de mi propio cuerpo hasta que algo me agarró. Esta criatura, supongo que podría llamarla así, pero no era realmente un ser.
Sus rasgos estaban completamente indefinidos. Cambiaba de forma y se desvanecía sin cesar, su contorno mutaba tan rápido que no podía seguirlo. Como si pudiera tomar cualquier forma y todas las formas a la vez. Vi más de ellas. Muchas más. Aparecían y desaparecían de ese lugar, entrando y saliendo de dimensiones infinitas a través del tiempo y el espacio, y sin embargo eran parte de él. Funcionaban como órganos de esta máquina viva y, al mismo tiempo, eran completamente conscientes de su rol dentro de ella. Mientras intentaba procesar lo que estaba viendo, siendo arrastrado a través del infinito, en todas las direcciones podía ver mundos distintos, realidades distintas, algunas tan ajenas a mí que ni siquiera tenía un marco de referencia para retenerlas en la memoria. Y entonces fui lanzado a una velocidad increíble, de vuelta al punto de partida. Miré al suelo y me encontré de pie en el sendero casi imperceptible. Espera. ¿Qué es eso? La voz de Adam cortó el silencio. Sus pasos se detuvieron de golpe. No podía hablar. No podía moverme. Los cuatro estábamos de vuelta, repitiendo exactamente los mismos eventos que nos habían llevado a ese lugar, a la entrada de todo. No recuerdo la siguiente hora. Chris, G y Brian me contaron el resto cuando vinieron a visitarme al hospital psiquiátrico. Al parecer, tuve un brote psicótico. Empecé a gritar y llorar, suplicándoles que se alejaran de ese lugar. No paré hasta que me desplomé, y ellos llamaron a una ambulancia. Pero no eran mis amigos. La persona que yo conocía como Adam se llamaba Jacobo. Se le parecía, pero no era Adam. Los otros dos no los reconocía en absoluto. Mis padres eran las mismas personas que recordaba, pero mi nombre no. Todo el mundo me llama Lucas. Ya no tengo una hermana menor, pero ahora tengo un hermano mayor. Pueden llamarme esquizofrénico, paranoico, delirante. Pero no tienen diagnóstico para la hermana que sé que tuve. Para el hermano que sé que nunca tuve. Para los años de recuerdos que compartí con ella y los años de recuerdos que no compartí con él. No estoy loco, les repetí una y otra vez. Les conté cómo había tropezado con un lugar al que nunca debería haber entrado, un espacio intermedio. Entre esta versión construida de la realidad y lo que la construyó. Mis verdaderos amigos todavía están atrapados ahí. Les expliqué cómo una criatura eterna me envió de vuelta al lugar equivocado, al mundo equivocado. Vas a estar aquí mucho tiempo, escuché que alguien decía al salir.